Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en Frecuencia. Y esta semana vamos a empezar por el final, le vamos a dar la vuelta al programa. En vez de escuchar primero algún tipo de contenido y luego escuchar las bandas o hacer un poco de escucha en frecuencia, vamos a hacerlo al revés. ¿Y por qué lo vamos a hacer al revés? Porque si recordáis, la semana pasada lanzábamos un audio que nos había enviado un oyente con una grabación que no éramos capaces de, o yo al menos no era capaz de desentrañar de qué se trataba. Tengo que decir que mi experiencia también con satélites es nula. Y como es una auténtica pasada hacer este podcast con la comunidad de radioaficionados, os he de decir que este podcast no lo hago yo. Lo hacéis vosotros sois partícipes. Y a través de diferentes canales, tanto de los comentarios en iVoox como del canal de Telegram, tanto Eco Alfa 1, Golf Alfa Romeo, Víctor, como Eco Alfa 1, Foxtrot India Charlie, Robert, me pusieron sobre la pista de qué se trataba. Y nada, compañero Ramón, que nos hacías la consulta sobre el audio, nos mandabas el audio grabado en UHF en 437-800 el sábado 23. Aquí tienes la respuesta. Muy buenas, Xavi. Me presento. Habla la Eco Alfa 1 Papa Alfa. Nombre operador Salva y me hago presente en tu programa para contestar al compañero que hace unos días grabó una serie de transmisiones sintonizando la frecuencia de 437.8 megaciclos. Preguntaba sobre el origen de esas señales, había un poco de misterio al respecto y en el audio capturado se puede escuchar claramente mi distintivo de llamada, EA1PA. Aclarar básicamente que simplemente se trata del enlace descendente del repetidor de banda cruzada que está instalado en la Estación Internacional y que orbita alrededor de la Tierra a algo más de 400 kilómetros de altura. Para vuestra información, el acceso a dicho repetidor es a través de una frecuencia de la banda de VHF 145,99 megaciclos, configurando el subtono de 67 Hz para la subida y poder abrir el scroll del transpondedor instalado en la ISS. Efectivamente, todos los datos cuadran. El día 23 de septiembre por la tarde me trasladé a la localidad de Lomas de Campos, provincia de Palencia, para disfrutar de una tarde de radio y probar mi nueva antena de mano bibanda autoconstruida. Uno de mis hobbies es hacerme mis propias antenas. Para ello subí a la torre mirador que se encuentra en la parte alta del pueblo, donde la vista panorámica es espectacular. 360 grados, libre de obstáculos, perfecto para poder trabajar satélites desde el horizonte. La verdad que acabé muy satisfecho, tuve éxito, logré varios contactos y muy contento del desempeño de mi estación portable colgada al cuello y me sorprendió muy gratamente el rendimiento de mi nueva antena. Para vuestra información, los comunicados vía ISS se basan en cambios rápidos, que incluyen el intercambio de cuadrículas de ubicación de los corresponsales. A veces ni siquiera hay reportes de señal. En la grabación capturada por el compañero se escucha la parte final del QSO anterior, en el cual se distingue el locator IM98 India Mike 98 de la estación Eco Alfa 5 Golf Victor Hotel de la zona de Alicante. Inmediatamente después mi llamada general al aire sin CQ para poder establecer un nuevo comunicado esperando respuesta. Utilizo mi indicativo Eco Alfa 1 Papa Alfa seguido de mi cuadrícula India November 72 y N72 por si alguien a la escucha le puede interesar el locator, ya que no es mi cuadrícula habitual. Adicionalmente, y para que se pueda comprobar la operativa de las comunicaciones, puedo aportar un fragmento del audio de ese mismo pase de la ISS del mismo día 23 de septiembre, sábado, alrededor de las 5:30 de la tarde. Fue grabada por la estación de escucha del amigo y compañero de fatigas Juan Carlos, Eco Alfa 5 Whisky Alfa. A1 Papa Alfa, Eco Bravo Línea Tango Unit. Negativo, CQ, Eco Alfa 5, Hotel. Eco Alfa 5, Golf Victor Hotel, Eco Alfa 1 Papa Alfa, IN72. Muchísimas gracias, Eco Alfa 5, Golf Victor Hotel 59, India México 98, India México 98, ¿qué hotel? QSL, recibido desde India November 72 de la Eco Alfa 1 Papa Alfa, buenas tardes. A1 Papa Alfa, Eco Bravo Línea Tango Unit, India November 91, salva. Hola Roberto, buenas tardes, recibido alto y claro desde India November 72, un fuerte abrazo. Venga, un saludo, pasa buena tarde, campeón. Take off
Alpha Wayne, Papa Alpha, Alien 72. CQ, Echo Alpha 5, Golf Victor Hotel, Echo Alpha 5, Golf Victor Hotel. Et à 5, Golf Victor Hotel de Charlie Tango, Echo Tango Echo. Echo Tango Echo, Charlie Tango 1, the same, muchas gracias, thank you very much. E a 5, Golf Victor Hotel, 59, India November 51, ¿cuál es? Muchas gracias, QSL, India Mexico 98, India Mexico 98, 73. Alpha Wayne, Papa Alpha, Alien 72. Echo Alpha Wayne, Papa Alpha, attack. Bravo 3, right. Echo Alpha Wayne, Papa Alpha, India November 72. Alpha Mike Lima. Echo Alpha 5, Alpha Mike Lima, Echo Alpha 1, Papa Alpha, IN72. 1, Papa Alpha, IN72, por aquí. Listo. Golf. Golf Bravo 3, Radio Sierra. Golf Bravo 3, Radio Sierra, sí que está. Golf Bravo 3, Radio Sierra, Echo Alpha 5, Golf Victor Hotel. Echo Alpha 5, Golf Victor Hotel, good afternoon, thank you very much for coming back to my call. 9, 5 and 9, India Mike 98, India Mike 98, QSL. 5 and 9, Italy. Espero haber aclarado el asunto. Es más sencillo de lo que parece. Y aprovecho la oportunidad para animar a todos a seguir a la estación internacional y a sintonizar sus frecuencias. Con un simple walkie, puede ser chino, porreta de serie, se pueden escuchar transmisiones entre radioaficionados, capturar imágenes SSTV, recibir tramas APRS e incluso a los propios astronautas cuando son entrevistados por alumnos de un colegio o instituto. Y eso es todo. Felicidades por los podcasts, saludos cordiales desde Palencia y buena radio a todos. 7-3. Pues claro que sí, muy buena radio, Eco Alfa 1, Papa Alfa, Salva, desde Palencia. Un lujazo tener este audio, poniendo en contexto la grabación que nos mandaba Ramón la semana pasada. Y nada, que sois muy grandes y da gusto hacer este podcast con oyentes como vosotros. ¿Solo? No puedes. ¿Con amigos? Sí. Y es una gozada escuchar la ISS, escuchar satélites, escuchar frecuencias altas como VHF, UHF, escuchar HF, escuchar onda corta, las emisiones de radiodifusión en onda corta, que en los próximos episodios le pondremos también la oreja ahí a la onda corta, las emisiones de Radio China Internacional, de emisoras de Oceanía, Nueva Zelanda, etc. Y es importante que la gente conozca nuestro hobby, que conozca a qué dedicamos, como decía José Luis Perales, el tiempo libre, con esta afición tan bonita y tan completísima que es la radio. Para ello, pues nada mejor que utilizar las bandas, salir en frecuencia, tanto en las frecuencias de radioaficionado como en las frecuencias libres, PMR y banda ciudadana, por ejemplo, que se vea que ahí hay gente y hay actividad. Y bueno, poner también nuestro granito de arena con este tipo de iniciativas como este podcast, canales de YouTube, etcétera, y divulgar el hobby a lo largo y ancho de Internet, que es donde al final hoy en día está el grueso de la gente. Por eso recordamos que nos deis a seguir, comentéis los audios en YouTube, en iVoox, en Spotify, que si tenéis compañeros que son aficionados a la radio o radioaficionados, pues les comentéis que una vez a la semana nos reunimos en este humilde espacio para hablar de radioafición y que podéis estar en contacto con nosotros tanto a través de nuestra página web cecuenfrecuencia.com y el formulario de contacto que encontraréis en la web, como en nuestro canal de Telegram. Tenemos el canal de difusión donde, bueno, pues vamos dando información sobre el podcast, sobre las diferentes temáticas. Os podéis poner en contacto con nosotros también a través de ese canal de difusión de Telegram y si os presentáis para que os conozcamos un poco, pues podréis también participar en nuestro grupo privado en el cual se habla de cosas muy interesantes. Pero bueno, vamos a seguir adelante en este episodio ya 33 de Ceco en Frecuencia.
Y seguramente Eco Alfa 1 Papa Alfa y los que utilizáis las pequeñas antenas direccionales para hacer QSO a través de satélites, con vuestra antena en mano, no tenéis demasiados de los problemas de los cuales vamos a hablar a continuación con Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel, Eduardo Ansó, sobre los cálculos estructurales y mecánicos que hay que hacer con nuestras antenas cuando pretendemos poner una estación de base y poner nuestras antenas en base, ya sean dipolos, ya sean verticales o cualquier tipo de antena. Es súper importante la seguridad, por dos razones. La primera, para evitar males mayores y sobre todo, como escucharéis a lo largo de la entrevista, para poder dormir tranquilo. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en plena tormenta, con un viento un poco más fuerte de lo habitual y sufriendo por qué estará pasando en nuestra azotea, qué estará pasando en nuestra terraza con esa antena que hemos colocado y que tenemos miedo de que en cualquier momento se parta, sin ir más lejos? Hace apenas un par de semanas, al volver de vacaciones, la pequeña y cortísima caña de pescar que tengo se había partido la parte superior y tenía el radiante pues en el suelo. Hay que reconocer que no era nada grave, pero bueno, son cosas que hay que tener en cuenta. Y para que todo eso no nos quite el sueño, hablamos a continuación con Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel. Ya estábamos hablando off the record aquí con Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel, Eduardo Ansó. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos ya aquí empezando a hablar y empezábamos ya a entrar en materia y digo, para que ya lo vamos a grabar y que todo el mundo lo escuche, que seguramente van a salir cosas muy interesantes. ¿Por qué hablamos con Eduardo, con Eco Alfa 2 Alfa Quebec Hotel? Porque es una de las personas que más conocen el tema de los cálculos mecánicos a la hora de hacer instalaciones de antenas. Y nos puso un poco también sobre aviso en el último Iberradio, en la charla que dio en Iberradio, y nos metió bastante el miedo en el cuerpo con algunos vídeos que, de verdad, Eduardo, eran vídeos que podría ser terror japonés. Efectivamente, es que el objetivo era ese. El objetivo de la charla que di no era aburrir con fórmulas matemáticas pesadas que no entiende nadie, porque además no era el público. El objetivo no era resumir una carrera de ingeniería, de cálculo estructural, porque el título era muy aburrido y dije, este título no engancha. Cálculo estructural, eso suena como a chino-japonés y a algo muy aburrido, muy pesado, que no digo que sea entretenido. Es como todo, las que conocen las cosas gustan más, pero no es para el público en general. El objetivo de eso era concienciar. Y sobre todo el tema de la seguridad. Yo estoy muy relacionado con el ambiente industrial y he aprendido hace muchos años que lo más importante es la seguridad, lo segundo más importante es la seguridad y lo tercero más importante es la seguridad. Sí, y yo añadiría como cuarto y quinto también. Uh-huh. ¿Y por qué no extrapolar eso a nuestras instalaciones? O dicho de otra manera, ¿por qué no poder dormir tranquilo pudiendo estar tranquilo y no estar intranquilo como pasa? Yo creo que nos ha pasado a todos. Todos hemos montado una instalación con mucha ilusión, con más o menos el desembolso económico, pero lo instalas, te vas a dormir ese día o pasan unos días, viene una primera tormenta y estás asustado, iba a decir otra palabrota, estás completamente asustado, estás acojonado, y si encima es de noche, y oyes el viento y las gotas como pegan contra las ventanas, y dices, ¿cómo estará el tenderete que he montado? Que creo que lo he hecho bien, pero sé que está bien, no lo sabes. No sabes cómo se va a comportar. Y por la mañana corriendo sin desayunar ni duchar sin nada, vas corriendo a ver si estoy todavía. Es un sufrimiento. Y no son de sufrimiento. Eso nos ha pasado a todos. Yo creo que el que diga que no, pues miente. Mira, a mí mismo, yo soy un sufridor nato y tengo una digamos, una instalación. Ya no diría ni sencilla, diría sencillísima, porque simplemente es una pequeña caña de 4 metros, no tiene más. Una pequeña caña de 4 metros para levantar un poco la enfit para que no esté pegada a las tejas. Pero cada vez que hay la más mínima tormenta, el más mínimo viento, ya estoy sufriendo. Y de hecho, desde la calle puedo ver la punta y cada vez que paso por el ángulo de la calle por donde se ve la punta, miro para arriba para ver si sigue levantada. ¿Vale? Eso nos pasa a todos. Efectivamente, porque no sabes cómo se va a comportar. Porque luego además tenemos una forma de medir las cosas por sensaciones. Uh-huh. Yo creo que esto va bien. Mi vecino, el de enfrente, lleva toda la vida y no le ha pasado nada.
Pero eso, imagínate un arquitecto que diseña un puente, un edificio, y dice, va, yo creo, palmo más, palmo menos, ese edificio se hunde. Y ese arquitecto le echan a la calle y le quitan la licencia enseguida. Perdón, te voy a adelantar una cosa más, incluso algún tip de lo que me has comentado. Una forma de saber, o sea, yo siempre digo cómo hacer un buen mantenimiento de la instalación. Todos pensamos en subir y reapretar las cosas, pero también el mantenimiento visual. Lo de la caña que dices, es normal que cuando sopla el viento es normal que se doble. Todos los materiales son elásticos. Lo que no es normal es que cuando ya no sopla esté doblado. Si cuando no sopla está doblado, ya ese material está deformado. Ya ha superado lo que se conoce como el límite elástico, ha superado una tensión mayor de la que el material soporta y ya está dañado. Y eso va a ir a peor. ¿Qué significa? Que ese material hay que cambiarlo. No hay que llamar a los bomberos, no hay que llamar a la séptima caballería, pero ya hay que sustituirlo en cuanto se pueda, porque va a ir a peor. Pues el mantenimiento visual, buscar una vertical, un edificio enfrente que esté vertical, comparas la cañada que tienes, la torre, el mástil, etc. Y buscas así una referencia visual y dices, está vertical, perfecto. Esa es una recomendación que hago a los que nos escuchan. Hay una cuestión que yo la he leído en infinidad de foros y en infinidad de consultas, que es la diferencia entre instalación sencilla y no sencilla. ¿Dónde habría algo en lo cual marcaríamos qué es instalación sencilla y qué no es instalación sencilla? Mira, esta pregunta me la hacen muchas veces. Dice, yo quiero hacer una instalación sencilla. Bueno, para ti es sencilla, pero para quien lo interpreta es sencilla. Al final, hay, según en qué provincia y a qué jefatura preguntes, los conceptos de medir la sencillez y la complejidad cambian completamente. Te lo voy a contar, te lo voy a decir de otra manera. Ponte en lugar del que está en el otro lado, del responsable de telecomunicaciones. Es un funcionario que no es radioaficionado, que no tiene por qué serlo y no tiene por qué importar nuestro hobby ni tiene por qué empatizar con nosotros. Tiene su trabajo y tiene que formalizar o tiene que firmar y demás. Y le vas contando una película, le llevas una documentación, le cuentas tus cosas y no tiene por qué ni ayudar ni tampoco molestar. Tiene que cumplir su trabajo. Entonces, él tiene que velar porque la instalación esté bien realizada, bien, no solamente bien proyectada, sino bien ejecutada. Antiguamente, hace muchos años, lo que hacían era ir a visitar las instalaciones para comprobar in situ. Pero ya lleva muchos años que no, porque han descubierto una figura que es la subcontratación, que tanto se lleva hoy en día, y subcontratan a una empresa instaladora que la cual emite un boletín de instalador. Que ese boletín de instalador es una justificación fehaciente de la empresa autorizada que confirma que la instalación está ejecutada conforme al proyecto que se aprobó en su día. ¿Esto qué significa? Que tú ponte en lugar de esa persona. Si encuentro una figura legal que lo subcontrato, me evito el tener que ir y me evito el tener que firmar, si tú fueras esa persona, ¿considerarías todo simple o todo complejo? Porque si es simple, no hace falta boletín. Si es complejo, claro. Sí. Luego, en principio, por comodidad, todo complejo y así me lavo las manos. Efectivamente. Por eso, la simplicidad o la complejidad va a criterio subjetivo de la jefatura provincial. Yo no digo ni que sea bien ni que esté mal, cada uno podrá dar su opinión. Sí, sí. Pero es la situación. Entonces, si piensas en el otro lado, el lado de enfrente, del otro lado de la mesa, que es lo más cómodo, es que es evidente. Mira, yo he visto instalaciones de un simple mástil con un dipolo de hilo acortado, monobanda para 10 metros y considerarlo complejo. Y eso fue, me acuerdo, en la zona 2. Fue la primera vez que vi una instalación tan sencilla, que esa sí que era sencilla, evidentemente. Más o menos cuántos metros de mástil? Un mástil de un tramo de 3 metros nada más. Bueno. O sea, y dos hilos de 2,5 metros a cada lado. O sea, lo más sencillo que puedes imaginar. Compleja. En la zona 2. No de provincias para evitar dar mucha información. Y en esa ocasión, en esa misma época, mesa arriba, mesa abajo, recuerdo una instalación de un EA1, que una torre autosoportada de 15, 16 metros, que la consideraban simple porque era un terreno aparte, porque no afectaba a estructuras, a viviendas y tal. Esas son las diferencias de criterio de unas provincias a otras. ¿Cuál es la realidad hoy en día? Es muy raro la instalación que consideren simple por la explicación que da anteriormente. Y sin embargo, Eduardo, permíteme, si soy 11metrista, si soy CDista y quiero, hablo con mi comunidad y pongo una vertical arriba, en principio podría colocarla con el permiso de la comunidad, ahí sí que no entraría el tema de
de la necesidad de, o sea, Correcto. la obligatoriedad de dejar ponérmela, pero si me lo permiten poner, podría poner lo que quisiera. Lo que quisieras no. Lo que te permite la normativa y la comunidad. Sí que es verdad que las antenas de 27 no están sujetas al Real Decreto famoso que nos ampara a todos los radioaficionados. Este Real Decreto nos da derechos, pero también nos mete muchas obligaciones, ¿no? Y lo que estamos hablando. ¿Qué significa eso? Pues que los seguros, la cobertura de los seguros, ya hay que empezar a mirar con lupa. Al final de todo esto es disfrutar del hobby, como he dicho antes, con seguridad. Si en el caso que dices de 11 metros, yo le he dicho a la comunidad que va a meter una antena de 27 y me meto una antena de V, una Yagi de no sé cuántos, para 40, 80, para las bandas que sea, en fin. ¿Y qué pasa si hay un accidente? Imagínate, Sí, claro. se cae y rompe medio tejado. Claro, me refería más bien a la diferencia de criterios. No, está claro. Está claro, pero como te pillen fuera de juego, cada vez que pasa cualquier accidente o incidente del tipo que sea, como tengas lo más mínimo fuera de juego, me refiero a la documentación o los permisos, ponte a rezar. Sí, por supuesto. Porque la responsabilidad es importante. Por eso, hilando con lo que comentabas de la Iberradio, la charla que di, lo que quería era concienciar, y muchas veces concienciar es asustar. Oye, que lo que estamos usando puede generar unos daños materiales, como mínimo. Incluso personales en algún caso. Yo creo que todos hemos visto algunos vídeos de gente accidentada, pues que se sube a la torre y se cae la torre y se ha accidentado esa persona, incluso con efectos de muerte. Incluso tengo yo algún vídeo de un argentino. Son temas muy, muy serios. Una instalación, cuando tú proyectas una instalación, dices, yo necesito 10 metros, 15 metros. Cuando ves los 15 metros, los tienes en tu mano delante tuyo, ostras, yo no pensaba que esto era tanto. Esa respuesta me la encontré muchas veces. Es que esto es mucho, claro, es que analízalo. 15 metros es el equivalente a un edificio de 5 plantas. Claro. Por ejemplo, cada 3 metros es una planta más o menos. Cuando ya ves las cosas, cuando intentas sujetarlas, cuando la tocas con la mano, la sensación cambia mucho. Y de ahí viene luego el miedo nocturno de cuando hay una tormenta y como no lo tengas homologado. E incluso no siente homologado, sino que a la hora de proyectarlo no tengas la seguridad que los materiales van a aguantar las peores condiciones posibles. Un arquitecto o cualquier cálculo de estructural, de ingeniería y demás, siempre se basa en las fórmulas matemáticas, evidentemente, y los márgenes de seguridad. Y siempre buscando las peores condiciones posibles. En nuestros casos, la normativa dice pintura calado, que puede ser de 120 o 150 km por hora según la orografía, altura, bla, bla, bla. Y aún así tiene que haber un margen de seguridad de un 50%. Para que en caso de que haya cualquier problema, estés sobrepasado. Y encima, si lo tienes homologado y lo tienes cubierto con el seguro, a ver, el día que hace tormenta, pues a lo mejor estás nervioso, pero no es lo mismo que lo has puesto de Strangis de aquella manera, insisto, como hemos hecho muchos durante muchos años, y quizá de aquellos barros vienen estos lobos. Claro. ¿Cuáles dirías tú, Eduardo, que son los principales errores que cometemos los radioaficionados a la hora de colocar nuestras antenas? Bueno, lo primero es no saber qué vamos a montar. Eso es lo primero, porque todos tenemos antenas diferentes y todos nos encanta nuestra antena y tenemos casi lo que mejor nos permite nuestro bolsillo o lo mejor que nos permite nuestro sentido ridículo. No hay dos instalaciones iguales, con lo cual no puedes copiar lo de otros. Hay mucho enamoramiento y esta es la mejor antena que hay. Si luego pones otra, buscas pegas. Hay mucha subjetividad en este sentido. Pero lo primero es saber lo que quiero montar. ¿Qué antena? ¿Qué tipo de radio quiero hacer? Según qué tipo de radio, ¿qué antenas quiero montar? No es como hacer algunos de pongo todas las antenas posibles y luego ya veré lo que me gusta. ¿No? Hay que ir poco a poco, hay que ir creciendo, evolucionando. Y el mayor error es el cálculo de material. El preguntar al cuñado, al vecino, al primo, que mucha gente con su mejor intención te responden con ganas de ayudar, pero sin un conocimiento real, técnico ni práctico de lo que están aconsejando. Y siempre las frases aquellas de yo creo que esto va bien, a mí me ha ido bien siempre, yo creo, yo pienso. El yo creo y el yo pienso pues no tiene nada que ver con un cálculo matemático de ingeniería, de cálculo estructural, ni de saber lo que realmente puede funcionar, ni cuánto de seguro es. Yo recuerdo cuando estudiaba la carrera, nos decía un profesor que en los cables de acero, por ejemplo, que sujetan un ascensor, tú cuando entras en un ascensor pone 300 personas,
400 kilos. Están preparados para 20.000 kilos o más. O sea, el margen de seguridad, porque afecta a personas directamente, es elevadísimo. O sea, que casi los cables de acero les da igual que haya gente dentro que no. La diferencia de peso es pequeña, ¿no? En otro caso no hace falta un margen de seguridad tan grande, pero tiene que haberlo. Para que tú sepas dónde estás. De manera que a la hora de calcularlo, cuando yo cojo una extracción, vamos a calcularlo. Siempre calculo el margen de seguridad, el número. Un número es indiscutible aquí y en Marte. Si la margen de seguridad de la extracción tuya, del mástil, por ejemplo, me sale un 80 y tantos, pues sé cuánto de seguro es. Está por encima de un 50, que es lo mínimo requerido. Pero si me da un 1 o un 2, sé que estoy lejos de donde tengo que llegar. Sé cuánto de inseguro y cuánto de seguro es. Y con esto abro un melón que es el del mástil. Volviendo a tu pregunta. ¿Cuál es el mayor error? El mástil. En el 99,9% de las instalaciones que yo he visto y que yo he proyectado, el mástil es el elemento más débil con diferencia de todo. Estamos concienciados con unas riostras, unos cables de acero de un diámetro bestial, que pueden arrastrar casi un transatlántico. Unas tapatas de hormigón que están preparadas para un edificio de un montón de plantas. Pero el mástil es un elemento es el que menos margen de seguridad me suele dar. Me pasó, creo que siempre me ha pasado una vez, con la memoria que he hecho, de 1 a 1, que el margen de seguridad de un mástil me daba 200 y pico %. Y yo dije, oye, me estoy sorprendido. Y me dices, que te he hecho caso. Te he hablado más de una vez, te he bombardeado correos más de una ocasión y te he visto los foros. Y he buscado lo de mayor calidad que he encontrado. Y efectivamente. Pero lo normal es el elemento más débil con diferencia. ¿Y es por la calidad del material? No son de la calidad, sino porque lo cargamos de antenas. Vale. Por ejemplo, no es lo mismo una Yagi que una vertical. Evidentemente, pero me refiero desde el punto de vista estructural. Y no es lo mismo la distancia a la que está sujeto. Aquí es la ley de la palanca, que era fuerza, si os acordáis del colegio, la fuerza y la distancia. No es lo mismo hacer fuerza con un palmo de distancia que a 2 metros, una barra para levantar una piedra. Cuanta más palanca tengas, más fuerza haces. Claro, una de las cosas que yo siempre pienso y precisamente por eso tengo aquí apuntadas las 5 principales, creo que serían las principales tipologías de antena para preguntarte, sí. Pero a nivel mecánico, todas aquellas antenas que no requieran colocar ni mucho aluminio arriba, ¿vale? Por ejemplo, directivas, etcétera, ni colocar acopladores automáticos, ni tan siquiera a lo mejor colocar Valum arriba, que me está viniendo a la cabeza, por ejemplo, la Senfit o este tipo de antenas que simplemente lo que vas a hacer es levantar el radiante. ¿Podríamos decir que sería lo menos problemático? Vale, en este caso yo lo que recomiendo siempre es las verticales, hace falta que estén arriba del todo del mástil, o sacando un brazo de la torre un poco más abajo para hacer radio local, para pinchar repetidor, para hacer un poco la radio local que nos gusta a todos, es suficiente. Cuando hacen los números, yo suelo ver que genera mucha más carga mecánica, ahorras más sobreesfuerzo al mástil. Una antena pequeñita, en el extremo vertical, en el extremo superior, que una Yagi enorme a un palmo o a 30 a 40 centímetros del final de la torre. Es casi peor, incluso mucho peor, una antena vertical pequeña de 2 o 3 metros, hablamos, no me refiero a grandes monstruos. En el caso de los hilos largos, dipolos y demás, la carga que genera es pequeñísima, porque la superficie es muy, muy pequeña. En estos casos, cuando sopla mucho el viento, lo que importa es la superficie. Te pongo un ejemplo. Yo creo que muchos nos ha pasado que estás ayudando a alguien para poner una instalación, coges una antena vertical, las típicas de 27 de toda la vida, o incluso una pequeña DV, y la pones en un mástil, uno o 2 tramos, ¿no? Que es de una altura de 4 o 5 metros, con la antena vertical. Aunque no sople nada de viento, uno solo no es capaz de levantarla. Pero con una brisa bajísima, que prácticamente no sople nada, necesitas 2 personas y ves que te mueve, que te levanta. Imagínate que tus brazos son los anclajes, la fuerza que tienen que soportar, y eso es por la longitud que tiene, porque genera mucha más flexión por la distancia y la superficie del viento que tiene. O sea que el mayor error a la hora de estos casos es las verticales. ¿De verdad hace falta arriba del todo? En la charla que di en Iberradio enseñaba unas fotos muy divertidas de mástiles doblados. Digo divertidas entre comillas, evidentemente. Sí. Con mástiles doblados, y en todos los casos había una vertical en la punta. Un montón de Yagis y una vertical arriba del todo. Si la vertical pesa poco, ya. Pero cuando sopla el viento, el peso no es el factor crítico. Cuando sopla mucho el viento, el peso puede afectar un 8 o 9% de la flexión total que ejerce esa antena. El 90 y pico % restante es debido a la superficie.
y a la distancia que hay hasta el punto de sujeción, que es donde acaba la torre. Claro, y teniendo en cuenta que la altura de las antenas, especialmente en dipolos, etcétera, es bastante crítico para el rendimiento, tendemos a querer levantar mucho y eso hay que hacerlo con seguridad. Exactamente, hay que hacerlo con seguridad sabiendo cuánto de seguro es. Como he dicho antes, un número es indiscutible, una sensación es subjetiva. Una sensación para ti puede estar muy bien, para mí puede estar muy mal y para mi vecino puede que ni esté entre medio. Pero un número es indiscutible. ¿Y eso siempre lo solucionamos con riostras, con vientos? A ver, la misión de las riostras es evitar que se doble la torre. Uh-huh. A mí también me suelo encontrar muchas veces errores de concepto. He puesto una base de hormigón enorme, esto no lo tumba nadie. La base de hormigón tiene una misión, que es evitar que vuelque la instalación, pero la torre se puede doblar. Unas buenas riostras, lo contrario, evitan o disminuyen la flexión de la torre, pero se puede volcar. Si recuerdas, hay un vídeo muy divertido que expuse, en el que se ve toda la instalación, cómo se va a hacer puñetas, y es porque la base no estaba bien fijada al suelo, pero estaba muy bien arriostrado. Y de hecho el mástil se veía que aguantaba, aunque se doblaba toda la instalación, porque era un montón de yaguis verticales y demás, pero era la base la que estaba mal proyectada. La base, yo suelo poner el ejemplo para los que ya vamos cumpliendo años. Cuando yo era niño, recuerdo un muñeco que se llamaba el Tente Tieso, que era un muñeco, le dabas un golpe, y si le dabas un golpe siempre se quedaba vertical. Sí. Porque tenía mucho peso en la base, el centro de gravedad estaba muy bajo y el resto del muñeco pesaba muy poco. Para eso sirve el lado de hormigón, pero no sirve para evitar que la torre se doble. Vale. ¿Me explico? Sí, claro, perfectamente. Es decir, es una cuestión del material vertical. Si el material vertical no es suficientemente robusto y de suficiente calidad, se doblará, aunque la base esté súper bien fijada, o sea, se doblará y caerá. Eso, no se volcará, pero se puede doblar. Por eso cada sistema tiene su misión. Y unas no sustituyen a las otras. Pero insisto, por favor, el mástil. Si instalaciones importantes, mástiles de alta calidad. Y mástiles de alta calidad no significa ir al modelo comercial más alto. Los modelos comerciales que se venden suelen estar diseñados para antenas de televisión, que como su nombre indica, son sistemas de antenas pequeñitos, no están preparados para soportar enormes yaguis con brazos laterales, con antenas de M o de yagui o de apunta para satélites con rotores azimutales y una vertical en la punta. No suelen estar preparadas para eso. ¿Que a mí me ha aguantado muchos años? Pues has tenido suerte. Pero la suerte no es un concepto de seguridad. Eduardo, una pregunta tonta, casi cómica, pero que a veces me viene a la cabeza cuando veo instalaciones. Por ejemplo, los brazos de un dipolo de hilo nube invertida, sí, ¿actúan como riostras? No. Fíjate. Correcto, pero fíjate a lo que me refiero, porque a veces, hablando con gente, me dicen, mira, tiene esa antena está riostrada. Dices, no, es el radiante. Pero bueno, pero algo ayudará. Es casi cómico, ¿vale? Pero quiero dejarlo claro. Sí, no, la pregunta no es mala, no hay preguntas tontas, ¿eh? Mi padre, que era profesor, decía que no hay preguntas tontas. Respuestas sí pueden serlo. Pero cuando alguien tiene una pregunta, tiene una duda y hay que aclararla. No. Un dipolo de hilo, por ejemplo, que puede estar sujeto a un brazo lateral de una torre, se sujeta al suelo. ¿Algo sujeta? Levemente. No se considera incluso. Su acción es despreciable. No es lo mismo que un cable de acero sujeto a la torre y tensando la torre. La tensión que puede tener una riostra de acero de 2-3 milímetros, no me voy a grandes tamaños, que la gente mete 6-8 milímetros como si no hubiera un mañana. Con 2-3 milímetros normalmente suele aguantar. En la tensión de una riostra de acero anda los 90-100 kilos. Un cable de acero de un dipolo no llega a esa tensión mecánica ni para Dios. Y quería adelantar una cosa más. El tema de las riostras. En todos los cálculos, en todas las memorias que he hecho, lo máximo que me ha salido en cálculos teóricos es en riostras de 4 milímetros. Y eso te me pasa en 2 ocasiones. Por tanto, cuando alguien no quiere hacer cálculos y quiere tirar para adelante, siempre digo, pues vete a 4 milímetros como mínimo y aciertas. Y ya está. Y ya está, básicamente. O sea, con 4 milímetros, digamos que estás cubierto prácticamente en cualquier ocasión. En todas las que he hecho yo llevo casi
180 y casi 190 memorias hechas. Son habido 2 ocasiones que me han dado 4 milímetros y eran situaciones excepcionales. O sea, torres de mucha envergadura, con muchas antenas y de cierto tamaño. Si es más, si el precio de la resta es barato, vale, pues puedes aumentar. Pero luego me encuentro instalaciones así con un mástil comercial de 1 milímetro y pico o 2 milímetros de pared y lleno de yagis y verticales arriba. Ya. Y digo, sí, no se va a doblar la torre, pero el mástil, esto es muy duro, sí, muy duro si te golpean con él en la cabeza, pero cuando sopla el viento, con toda la carga del viento incidiendo en horizontal, es un peligro. Y sobre todo, además, es algo que ves con el tiempo, como he dicho antes. Cuando no sopla el viento, se ha doblado un poco, ya empieza a dañarse. Con esto que estás diciendo, me planteo qué es mejor o más fácil o más cómodo si ubicar todas tus antenas digamos, en un mismo mástil, en una misma torre, o repartirlas si tienes la posibilidad de poner, si puedes colocar 3 mástiles diferentes para colocar 3 antenas diferentes, mejor que en uno. Evidentemente, porque carga la resistencia mecánica. Pero nuevamente la gente no suele tener espacio para repartirlo. Lo que sí es verdad que si vas a poner varias antenas, no uses un mástil, usa una torre. Pero esto ya es sentido común, esto ya no hace falta esto en la carrera, ni tener un máster en cálculo estructural. Si imagínate un máster que pones, además lo veo muchas veces, 2 brazos con 2 verticales pequeñitas más un dipolo y una vertical enorme en la punta. Levantar todo ese tenderete necesitas unos cuantos forzudos. Claro. Y si tienes que bajar alguna antena para ajustar ROE o porque se ha soltado el conector, necesitas otra vez llamar e invitar a medio pueblo para que te ayuden a aguantar. Claro, es que seguramente entre nuestros escuchantes que ahora mismo estén escuchando esta conversación habrán 2 perfiles. Habrá el perfil de quien apuesta por poner eso, una torreta, unos dipolos de una cierta envergadura, es decir, lo que, como decíamos al principio, lo que sería a priori una estación no sencilla, ¿vale? Y luego está otro perfil que sería más similar, tengo que reconocerlo, al mío, de una instalación sencilla, ¿vale? Poner algo simple para, bueno, pues para poder hacer un poquito de HF. Para VHF, bueno, pues ya pones cualquier cosita, no hace tampoco muy alta, algo muy sencillito, ¿vale? Entonces, al que piensa en esas instalaciones sencillas, le vuela la cabeza con todo el tema de riostras, con todo el tema de torretas, etcétera. Y seguramente al otro perfil, al que piensa en esa clave, dice, bueno, a ver, es que para poner un hilo, para eso no te hace falta nada más. Pero tanto lo uno como lo otro tiene su dificultad, tiene su peligro y tiene su necesidad de hacer esos cálculos, ¿no, Eduardo? Evidentemente. Todo cualquier instalación que hagas es susceptible de dañarse y de generar unos problemas enormes. Imagínate, dice, un mástil sencillo, sí, pero se dobla, rompe medio tejado, rompe unas tejas. El problema que te buscas con la comunidad, con tu familia, con todo el mundo, vas a ser el ser más odiado durante muchísimo tiempo. Y eso, aunque lo tengas bien, me refiero bien homologado, es asegurado, puede fallar cualquier tema. Si lo tienes mal, pues imagínate, ya empieza con las responsabilidades. Yo creo que todos conocemos alguna instalación que se ha doblado o que se ha dañado y que ha generado todo. Si en cuanto empiezas a ahondar un poco, todo el mundo conoce a alguien que ha tenido un problema de estos, y si le preguntas lo que ha sufrido después, eso daría para unos cuantos problemas tuyos. Estoy seguro de eso. Lo que pasa es que suele la gente preguntarse. Vamos, si te parece, vamos a ir enumerando los diferentes tipos de antena que tengo aquí apuntaditos y nos vas dando algún tip sobre cada una de las antenas, ¿te parece? Me parece muy bien. Venga, vamos a empezar por los dipolos. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de instalar dipolos? ¿Hilos de hilo o de rígidos? Vale, vamos a rígidos. Venga, rígidos. Rígidos al final es una yagi, es una antena horizontal. A nivel mecánico, como es horizontal, normalmente se suele poner en la parte baja de los mástiles. Me refiero, estamos suponiendo una torre con rotor y un mástil arriba. A la hora de proyectar las antenas horizontales, y quizá me meto también con otras antenas que me las comentan ahora, siempre hay que ir de abajo a arriba, de menos grande, o sea, de más grande a menos grande a la hora de subir. Por tanto,
Un dipolo rígido suele ser pues para meter las bandas Warp o lo que no abarca la Yagi que tengamos, por ejemplo 40. Entonces debe estar lo más separado posible de la Yagi, pero tampoco hay una distancia exacta que te digan todos los técnicos a partir de 1,5 metros ya no va a interactuar. Ya. Ojalá todos tuviéramos un terreno enorme para poner monobandas con un montón de torres, pero los que nos escuchen habrá muy pocos que tengan esas posibilidades. Entonces, en dipolos rígidos, a ser posible, lo más cerca posible de la Yagi, pero que no interactúe, evidentemente. Y claro, me preguntabas, ¿por dipolos rígidos o de hilo? Claro, te he dicho rígidos porque entiendo que un dipolo de hilo sería muy similar al caso de las ENFIT, por ejemplo, de las Long-Wire. Sí, se engloban, en realidad es lo mismo a nivel de cálculo estructural o de punto de vista mecánico. La superficie que tiene es pequeñísima y además está tocando el suelo. Toca por un lado la torre y por otro lado el suelo. Esto es como si te subes en una báscula para pesarte y te apoyas con la mano en la pared. Verás que el peso disminuye. Sí. O si te apoyas pues el codo en una estantería que hay al lado. Es lo que pasa con el dipolo de hilo. Al estar sujeto en la pared, parte de esa tensión, de esa carga o de ese esfuerzo que aguanta la torre va repartido entre el suelo y parte de la torre. Se suele considerar que es la mitad. O sea que si un dipolo de hilo encima que tiene poca superficie y mucho menos superficie al viento, menos tamaño, menos peso que una Yagi, y encima es la mitad, desde el punto de vista mecánico, cuantos más hilos pongas y menos Yagis, mejor. Ahora que dices esto, me viene a la cabeza una cuestión. Afecta, sí, pero ¿cuál es el grado? Si es un grado de afectación amplio o no, la sección del cable que pongamos en un dipolo, por ejemplo, o en una ENFIT. Sí, la superficie, cuanto más superficie al viento, más cuando sopla el viento, más carga al viento, evidentemente. Pero, insisto, los dipolos son los elementos que menos resistencia o menos flexión producen en la instalación. Son las que menos, son las más sencillas en todos los sentidos. Además, son las más baratas. Y para empezar en radio, para probar aquellas bandas que desconoces, una solución, la verdad es que da muchas satisfacciones. Pues desde aquí ya les digo a todos, la inmensa mayoría de oyentes que están empezando en radio y están pensando en poner su primera instalación, yo recomiendo que empecéis por un dipolo de hilo o una ENFIT que os va a permitir hacer radio y de una forma fácil, rápida y, como decían los italianos, divertente, ¿vale? Estoy de acuerdo completamente, lo suscribo y además da muchas alegrías. Sí, muchísimas. Es decir, de hecho, mucha gente vuelve a los dipolos con el tiempo. Dice, si sufro mucho menos, hago prácticamente la misma radio. Sí, pues correcto. O sea, yo sufro muy poco y me permite hacer radio perfectamente. Y ahora con los modos digitales ya ni te cuento. Sigo adelante con las tipologías de antena. Seguramente aquí haya que matizar en base a la forma, pero los loops, tanto delta como lo más sencillo sería el aro, pero bueno. A ver, esto es una loop, una entrada de estas, una X-Beam, es una mezcla entre vertical y horizontal. Pero se suele considerar como para simplificar los cálculos, como si fuera una Yagi, redondeando, digamos, valores hacia arriba, para ser más conservadores. Porque si no se empieza a complicar mucho el tema y para que tengas una idea, una instalación normal de una torre con 2 o 3 antenas, algún dipolo, alguna vertical, los cálculos pueden ser arrastrada, los cálculos pueden ser 30 o 40 páginas, entre cálculos, explicaciones, desarrollo matemático y demás. Entonces, lo que siempre se intenta buscar es simplificar redondeando para arriba. Redondear significa ser más conservador y te evitas ir a la décima. Porque, por ejemplo, no puedes tener en cuenta, por ejemplo, la superficie de las cabezas de los tornillos o del cable que baja, que también afecta, también es una carga al viento cuando está soplando mucho. El truco de esto es redondear todo para arriba y así sabes que lo englobas y te pasas. Claro. Pero así estás más tranquilo. Sí. En este caso sería yo los considero de lo más complicado. No, porque al final lo más complicado de esto suele ser que el fabricante te dé los datos. Los datos importantes son superficie del viento y peso. Y para calcular si el rotor está bien dimensionado, también se suele pedir el radio de giro. Pero esto del rotor, esto es un añadido que hago yo. El Teleco no lo pide.
Pero también es importante saber si tu rotor va a aguantar todo el tenderete, el árbol de la vida que vas a poner arriba. Y eso yo sí lo suelo calcular. Ya eso, por ejemplo, la documentación que incluyen da una cantidad de información muy interesante. La superficie máxima que aguanta, el peso en vertical y una cosa que llaman el factor K, que es una fórmula que si la ves, en fin, depende del radio de giro. Con esos 3 valores calculas todo lo que vas a poner arriba y calculas si el rotor está bien dimensionado. Que es un clásico también el no dimensionarlo bien, el ahorrar un poco en eso y el rotor sufre. Claro. Vale. Pero no me quiero desviar. Sí. Vale, y vamos a la última de las que tengo apuntadas aquí, que por lo que has ido comentando, yo creo que es de las que mayor, entre comillas, mayor complejidad a la hora de calcular y mayores, no quiero decir problemas, pero hay que tener más en cuenta, que son las verticales. Las precisamente verticales, por esa longitud. Pero encima las verticales son 2 antenas en una. Todas, o prácticamente todas, tienen radiales. Luego las radiales se consideran como una Yagi. Claro. Entonces, una vertical hay que descomponer las 2 antenas. Los radiales, como si fueran la Yagi, más la vertical. Y la suma de esos 2 es la flexión que se produce. Un poco así, muy resumido, y si me meto mucho rollo matemático, mucha explicación para mí, porque me vengo arriba así, ¿no? Seguramente muchos de nuestros oyentes lo agradecerán también, vale, pero bueno, vamos a intentar dejarlo eso para que se busque por otras vías. La idea de calcularlo es toda la situación climatológica más desfavorable. Viento huracanado, 150 km por hora. Soplando sobre todas las antenas de la peor manera posible, que es de manera transversal. Según esa velocidad, se genera una serie de flexiones en cada elemento que está expuesto al viento. Las verticales, los radiales, las Yagis, todo eso es lo que se llama momentos flectores, que es lo del aire de la palanca que comentaba antes, que depende de la superficie y de la distancia al punto de sujeción. Se suma todos esos momentos flectores y se compara, si vamos al mástil del que está encima de la torre, se compara con lo máximo teórico que soporta ese mástil. Pero no basta con que el mástil aguante por un poquito más en los números, sino tiene que exceder en un 50%, que es lo que he explicado antes, que es ese margen de seguridad, para evitar cualquier efecto de diseño, cualquier corrosión, porque con el tiempo mucho cuidado también. Los que vivís en zonas costeras ya lo saben. Pero la corrosión hace que el material, la pared, vaya disminuyendo. Por tanto, la resistencia mecánica disminuye. Mucho cuidado. Mira, has dicho ahora distancia del punto de sujeción, y esto me obliga a preguntarte por un concepto que sale 200.000 veces también, que es el voladizo. Voladizo, sí. Eso es la parte que asoma del mástil por encima de la torre. La parte que vuela. La parte que sobresale. Porque es la parte más expuesta de la instalación. Además, incluso voy atando cabos con todo lo que hemos ido diciendo antes. Vamos hilando. El mástil suele ser el elemento más débil. El que está en la parte más expuesta al viento. El que sujeta todas las antenas y el que más sufre. Y cuanto más voladizo, más va a sufrir. Claro. Y cuidado con los mástiles comerciales, que están muy bien. Tienen muy buena calidad. Tienen acero de calidad más o menos media. Pero están diseñados para lo que están. Y los estamos cargando. En cuanto a las calidades de acero, también es un punto que quería, si te parece, me aprovecho el momento y lo voy metiendo. Todos conocemos a gente que dice, no, me he comprado un mástil, un tubo de fontanería. El tubo de fontanería como tal no existe. No hay una calidad que se llame fontanería. De hecho, hay un rango de calidades enorme. Cuando alguien me dice eso, digo, mira, una forma de comprobarlo. Las barras se suelen vender de máximo de 6 metros, que es como salen de la fundición. La barra de 6 metros, la apoyas en un extremo y lo levantas con el otro extremo y ves si se curva o no. Pues en la misma fontanería hay tubos que se curvan y tubos que no, porque hay diferentes calidades de acero. Entonces, en las calidades de acero hay muchísimas normas hay normas DIN, normas UNE, pero la forma más sencilla de acordarse es por la norma ST, Sierra Tango. Es ST y un numerito. Cuanto más alto sea el número, más resistencia tiene. Normalmente suelen ser ST37, 42, 47 y 52. De la más baja a la más alta es como la noche y el día. La ST52, que es la que yo recomiendo a aquellos que quieran hacer una instalación importante, es el acero que yo recomiendo. Se utiliza, por ejemplo, en refinerías para conducir crudo a temperatura muy alta. El acero, cuando hay temperatura muy alta, se dobla. Es lo que pasó en las Torres Gemelas. No se hundieron por el impacto del avión, sino por el combustible ardiendo.
Cuando ya llega a 800, 900 grados empieza a doblarse, se comporta como si fuera un chicle y es lo que sucedió. Entonces, imagínate una refinería con un enviando crudo a 300 grados ya tiene que soportar bastante. Entonces, el ST52 suele ser el acero de más calidad. También cuanto más diámetro, más pared, mejor, evidentemente. Vale. Pues esto es muy importante, el tema es de la fundamental. norma ST, la norma Sierra Tango, todos los que quieran colocar mástiles, pues que se fijen en esto, en la norma Sierra Tango. Y un añadido más que me viene a la cabeza, perdón que te interrumpa. Hay dos tipos de mástiles. Cuando vas a comprarlo, viene una serie de numeritos, pero si los entiendes, es más fácil saber lo que estás pidiendo. Si alguien quiere ir a una empresa que venda barras de estas que son de mayor calidad, mejor acero, más diámetro y pared que los comerciales, hay luego dos tipos, con soldadura o sin soldadura. ¿Qué significa esto? Con soldadura es una plancha que la han doblado y han soldado los extremos con un cordón. Mucho mejor que sea sin soldadura. Entonces, cuando compras el mástil te vienen muchos numeritos ST52, ojalá, y es sierra, sin soldadura. Vino con una matrícula ahí. Entonces, eso ya es el sumum. Y si encima claro, tiene me mucha imagino que es como... pesa un huevo. Claro, la soldadura al final no deja de ser como una cicatriz. Si vas sin cicatriz, Correcto. siempre va a ser mucho más resistente que con cicatriz. Eso vale. A unos le llaman sin costura, pero bueno, en realidad la forma oficial es sin soldadura. Pero también cuidado que estos pesan un huevo, ¿eh? Un mástil de estas características, 30, 40 kilos fácilmente, y manejarlo uno solo, volvemos un poco al principio. Hace falta ayuda de forzudos, pero claro, si vas a meter la llave de HF más el dipolo rígido, más varias llaves de V ya de paso y una vertical enorme en la punta, es un mástil comercial, no está preparado para eso. Claro. Todo esto nos demuestra que podemos complicar nuestra estación y nuestra actividad en radio prácticamente todo lo que queramos. Siempre con seguridad, pero todo lo que queramos. Podemos ir desde lo que decíamos, desde un hilo o un dipolito hasta poner allí lo que decías tú ahora. Sobre un mástil que aguante lo suficiente, podemos poner allí antenas a tutiplén. A cascoporro, exactamente. Hay una forma también de acertar a veces, cuando no sabes con el tiempo, si metes un mástil, empiezas a llenarlo de antenas. Yo suelo recomendar, si tu sentido del ridículo y tu percepción futura lo admite, un tramo pequeño de torre, una base con un tramo pequeño de torre. Que eso es muy versátil. Con el tiempo puedes aumentar la torre, desmontas el tramo y metes más tramos, y es más fácil de subir y bajar, quito este brazo, subo un mástil. No es una instalación muy compleja desde el punto de vista de ejecución. Es una opción también. Vale. Eduardo, vamos a ir acabando, si te parece. Es un recorrido ligero y rápido por el mundo de los cálculos estructurales, de los cálculos mecánicos, pero nos encontramos con el momento de, vale, ya sé lo que quiero poner y ahora tengo que poner negro sobre blanco. Tengo que hacer una memoria técnica para llevar y que me la aprueben y hacer todo el papeleo. ¿Cuáles serían los pasos o cuál sería el periplo que deberemos hacer cuando hagamos la memoria técnica? Has dicho muy bien la palabra periplo, porque en algunos casos lo es. Y según las provincias, no quiero decir nombres, pero hay provincias que es una odisea. Es más que periplo incluso. Y en otras, sin embargo, lo facilitan muchísimo. Yo digo un poco en broma que estoy haciéndome el diploma TPA de provincias en las que he hecho memorias, porque algunas no me llaman nunca y de repente me llaman 5 o 6 personas preguntándome. Y digo, ya sé lo que ha pasado. Ha habido algún cambio. Y efectivamente se ha jubilado o ha cambiado el responsable de la jefatura correspondiente. Entonces, importante, fundamental, tener claro lo que vamos a montar, qué radio, qué antenas. Porque muchas veces pasa que acabas de calcular todo y cambias de opinión. Quiero hacer un pequeño cambio. Un pequeño cambio engloba o implica cambiar todo el planteamiento general. Si la instalación es más o menos sencilla, yo estas cosas lo mejor es documentarse un poco, ver memorias que estén aprobadas recientemente. No vale memorias de hace 10, 15 años. Cada año o 2 años hay una apertura de tuercas de la administración. No de la normativa, sino de la interpretación de la normativa. Cada X tiempo aumenta el nivel de exigencia. Y también suele venir relacionado con que haya habido algún accidente importante en alguna provincia. O sea, que aquellos compañeros que sufren accidentes luego también genera una... en fin, sí, normalmente se hace más complicado, sí. El funcionario de turno se mosquea, y con razón, ponerse en su lugar también,
No es un radioaficionado y no quiere problemas, evidentemente, como todos en nuestro trabajo. Si la estación es más o menos sencilla, es, insisto, buscar otras memorias de otros. Si te gustan las matemáticas, otra cosa es que tengas un problema con el cálculo matemático, pues necesitas ayuda y soporte. Bibliografía. Hace años en la revista de URE era muy interesante varios artículos que publicó ya fallecido EA4 Bravos Cardelta. Para mí es el mejor, los mejores artículos. Lo desglosa todos los casos posibles, lo explica muy bien para mi opinión. Hay que armarse de paciencia para entender todo, ¿eh? No esto es voy a hacer 4 números en un momento que esto será multiplicar esto por esto y ya está. No, esto es más divertido. Acercarte también por tu radio club o sección de URE o a lo que tengas cerca tuyo para pedir opinión a otros, porque insisto, cada provincia es un mundo. Claro. Y entre unos y otros la sabiduría popular también hace falta. Ya luego a la hora de ver qué materiales pongo, cuando alguien te aconseja está muy bien los consejos, pero me lo está aconsejando porque él cree o porque lo sabe de verdad. Hacer un poco de filtro de los consejos que te dan. Insisto, vuelvo al yo creo, yo pienso, a mí me ha ido bien. Sí, no, eso de sacar el dedo chupar el dedo y sacarlo por la ventana y para dónde va el viento, eso no nos vale aquí para nada. No vale para nada en la vida en general, ¿eh? Todo el mundo sabe, cuando da consejos, cuando tienes hijos, todo el mundo sabe cómo tienes que cuidarlos. Cuando tienes, oye, te entra dinero por lo que sea, todo el mundo te da consejos de lo que hay que hacer. Hazlo tú en tu casa y luego ya veré yo lo que hago, ¿no? Sí, correcto. Hacer un poco de filtro, y cribar quien te da consejos y decir, pero este sabe de verdad o me está contando lo que él cree, lo que él haría si fuera yo. Correcto, pero precisamente en esto, en el procedimiento de la memoria no tendríamos una forma de actuar estándar porque dependemos de cada jefatura. Sí, pero sí, exactamente. En la normativa sí te dice un poco lo que tienes que incluir. Planos detallados, descripción de lo que vas a instalar, de la ubicación, datos de comunidad de vecinos, si estás en la comunidad en régimen horizontal, cálculo matemático te lo van a pedir en el 85-90% de las provincias, con explicación matemática de todo. Según qué provincia te lo van a mirar con lupa, otras van a ver que pesa mucho y lo van a pasar adelante, pero mucho cuidado el día que hay un problema, porque eso no te garantiza, el que esté aprobado por telecomunicaciones no te garantiza dormir tranquilo, porque no sabes cuánto de seguro es tu instalación. Claro. Yo recomiendo asesorarse bien. Si te gustan las matemáticas, insisto, A4 Bravos Cardelta para mí es el mejor. Yo tengo un blog en el que también pongo algún ejemplo de una memoria hecha. Si buscáis comunicativo, dejaremos el enlace en las notas del episodio. Sí, ea2aqh.es, ahí tengo una extracción sencilla de una antena con un mástil y una antena vertical, como ejemplo. Una memoria que hice hace unos cuantos años y bueno, puede servir a modo de ejemplo. Pero has empezado muy bien diciendo una cosa, paciencia, periplo, porque en algunas provincias el nivel de exigencia es elevadísimo. De hecho, por ejemplo, ahora están pidiendo mucho el tema de explicar muy bien la toma de tierra, incluso aunque vivas en un edificio. Esto es algo que no he querido entrar porque en principio no lo consideraba como un cálculo mecánico y estructural, pero que es otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de... La normativa lo exige. Prohibido la tierra del ascensor, prohibido taxativamente. ¿Cuáles son las limitaciones? Podemos quizás, si quieres, enumerar algunas de las limitaciones a la hora del proyecto de instalación. Sí, correcto. Yo creo que puede ayudar mucho para luego ayudar a tomar decisiones de dónde lo voy a ubicar. Vamos a ir al caso que es el mayoritario, que es vivo en una comunidad de vecinos, subo al tejado y ¿dónde la coloco? Toma de tierra, te lo van a pedir y si no te lo piden hay que hacerlo, hay que instalarlo. Lo normal es buscar la conexión de los amplificadores de televisión, echar un cable y eso es válido. Prohibido, insisto, ascensor. Es alta tensión, no puedes juntar baja tensión con alta tensión. Es de sentido común, pero hay gente que lo hace. Mucho cuidado. Tampoco un cable a un hierro que hay por ahí colgando, eso no es tampoco toma de tierra. Y además es para la seguridad nuestra, o sea que es importante. Eso, toma de tierra. Otra, distancia de las antenas de televisión. Visto desde arriba, visto en planta, tiene que ser superior a los 5 metros. Vale. Estoy tomando apuntes, perdona. No, me parece muy bien. Es un alumno muy aplicado. 5 metros, según qué provincias, no transmiten 4,9. Tiene que ser 5 metros. O superior. E incluso en alguna provincia piden también que esté ubicada en la parte posterior de la zona de máxima recepción de las antenas de televisión. O sea que lo ideal es más de 5 metros y una zona que interactúe menos. E incluso que tenga diferente altura. O más bajo o más alto.
Hoy en día las instalaciones de televisión nuevas ya no son tan altas como las que veíamos hace años que parecían el Empire State. Sí. Más limitaciones, chimeneas. Ujú. Según qué provincias, prohibidísimo. Para todo. Para todo me refiero. Sujetar torres, sujetar mástil, sujetar los dipolos, los hilos del dipolo en los extremos. Ujú. A no ser que tengas un amigo arquitecto que te haga un informe, que te haga un cálculo de lo que aguanta esa chimenea. Vamos, eso es irrealizable. Vale, ¿Vale? Esa es otra de las limitaciones importantes. vale. Te voy a preguntar una. Sí, por favor. Barandillas. Vale. Una barandilla no es un elemento estructural. Ya, Es un bueno, elemento pero- de protección pero pienso- humana. Claro, Pero mucha pero gente pien- los usa, efectivamente. Pero pienso, por ejemplo, en las típicas azoteas. Aquí, por ejemplo, en Galicia no se da tanto, pero en Barcelona, por ejemplo, es muy común pues las azoteas perimetradas, digamos, ¿vale? Y colocarlo pues en tanto de obra como metálicas, ¿vale? Colocar los elementos, un mástil y tal, en una barandilla, por ejemplo, en una Correcto. escalera. Un sistema de un dipolo hilo, la tensión del dipolo hilo, tensión mecánica, kilos, es muy pequeña. No pasa nada. Pero como elemento de sujeción no es válido. Vale. O sea, la barandilla, ¿para qué está hecha? Para que Sí, te asomes para que y no no- te caigas. No Correcto. sirve para sujetar, para hacer puenting, para colgarte de esa manera. No está diseñada para eso. Es un elemento Sin de embargo, sí protección. que he visto, sin embargo, sí que he visto, por ejemplo, parabólicas, etcétera, Ya. colocadas en ese tipo. Y entiendo, a priori, la parabólica tiene bastante más. Sí, tiene mucha resistencia. por ejemplo, que un mástil. Efecto vela. Por eso. Efectivamente. Pero no está sujeto a normativa, Vale. al famoso Real Decreto. El Real Decreto que nos ampara nos da muchas ventajas. Si lo analizas bien, a la hora de cualquier conflicto con la comunidad de vecinos, Sí, sí. salimos ganando. Sí, sí. Yo soy de ciencias, evidentemente, yo lo he preguntado más de una ocasión a algún abogado. Y digo, a ver, explícame cuál es el concepto del Real Decreto contra la comunidad de vecinos. Dice, es muy fácil. Cuando hay dos leyes que chocan entre sí, gana la que más fuerza tiene. Y un Real Decreto está casi arriba, casi del todo en la cúspide. Ujú. Por tanto, eso nos ampara y nos da muchísimas ventajas. Pero también tenemos obligaciones. Las parabólicas de Claro. televisión no están amparadas bajo esto. Y sí, podemos darnos cabezazos contra la pared diciendo, ¿por qué ellos sí y nosotros no? No, claro. Eso está no, claro. Pero me ha venido, no me ha venido no, a la está cabeza la imagen. La imagen de eso, en una barandilla o en una escalera, las típicas escaleras que hay para subir a la parte de arriba de la No están azotea y tal, preparadas para eso. y puesta una parabólica. Entonces, Ya. Pero para sujetar, anclar vientos de la torre, no están diseñadas para eso. No es su misión, aunque mucha gente lo hace. Un muro sí. Y de hecho, una forma de saber, como diría yo, de cómo proyectar un anclaje, un soporte a un muro, la idea es, cuando no se sabe cómo es ese muro, en qué estado están los ladrillos, se corrige aumentando la profundidad del taladro, digamos, del anclaje, para evitar lo que se llama el arranque del material. vale. Yo esto también lo suelo calcular, Teleco no lo pide, pero yo sí lo suelo calcular como dato, por curiosidad, lo suelo indicar cuando le echo una mano a algún radioaficionado para que tenga claro cuánto tiene que taladrar, y normalmente me suele salir valores de 6 centímetros, en algún caso muy grande 7, 8, normalmente los muros suelen tener mucha más profundidad. Por tanto, un taladro de más profundidad, y si quieres también añadimos datos de los anclajes. Los anclajes normales que se usan para los vientos suele ser un cáncamo. Un cáncamo es una varilla con argolla. Sí. Los diámetros que me suelen surgir son por los cálculos, normalmente lo máximo en instalaciones importantes son varillas de diámetro de 13, 14, 15 en alguna ocasión. Si vas a la ferretería y ves lo que cuesta una varilla de 20 milímetros, que cuesta poco más, y después mira, me ahorro un disgusto o un dolor de cabeza y meto, si voy a gastar cables de acero de un diámetro exagerado, pues unos anclajes que cuesta más tiempo el trabajo del taladro, pero es para toda la vida. Como diría aquel, en cuestiones de seguridad, burro grande, ande o no ande. O sea que... Efectivamente, pero importante saber cuánto de seguro estás, porque dices, sí, estoy muy seguro, pero ¿cuánto? ¿Suficiente? Ahí cuando alguien ves que tiene una instalación, incluso que lleva mucho tiempo, pero ¿estás seguro que lo que de verdad? Sí, y a la tercera vez que lo preguntas ya la gente empieza a dudar. Dice, ostras, la base, ¿cómo la hice yo? Ay, ¿el mástil cómo estará? Y si ya es fácil hacer dudar a alguien cuando no tiene la garantía ni la seguridad de cómo lo ha proyectado. Por eso es importante proyectarlo bien. Y sobre todo si la instalación es grande. Mira, un ejemplo que yo suelo poner también, muchos conocerán, la instalación de Radio Arcala en Finlandia. Una torre gigantesca que pusieron, que incluso hay vídeos muy chulos de gente saltando en paracaídas, en parapente desde ahí, que estaba en el norte de Finlandia. Pues la torre se derrumbó por el peso de la nieve.
que la calculó, dijo, vamos a hacerla muy gorda, pero ¿el cuánto? Ya. Pero ¿cuánto? Pues no era suficiente para todas las toneladas de peso de nieve que estaba soportando. Y se derrumbó. No pasó nada porque no vivía nadie. Estaba en el norte de Finlandia, en una zona boscosa y tal, pero en nuestra casa vive gente. Y como tengas un accidente, vas a ser... si ya de por sí, a veces eso es un poco problemático con la familia, y más de si encima generas un problema de daños, por leves que sean. Uh-huh. No te dejan poner ni un dipolo de hilo en lo que te resta de vida. Tienes que vivir varias vidas para poder hacer disfrutar del hobby en seguridad. Claro. Vamos a hacer una cosa. Para la gente que quiera profundizar en todo esto, ¿vale? Hemos referenciado ya tu blog, lo vamos a dejar anotado en las notas del episodio, y vamos a dejar allí unos enlaces para que la gente pueda meterse en el mundo de los cálculos, de los números y tener esa mente maravillosa que hace falta para poder levantar antenas con total seguridad. Sobre todo si la instalación es muy compleja y no tenemos la garantía y no tenemos la capacidad de cálculo, aunque a veces duele, pero ponerte en manos de un profesional. Correcto. Eso es muy importante. No me estoy publicitando ni mucho menos. Hay muchas empresas que hacen estas cosas. Hay gabinetes de arquitectura que te pueden dar pautas, que te pueden hacer cálculo estructural. En fin. Eso es importante. Y hay que considerarlo como si fuera una antena más. Cuando hacemos el cálculo de lo que nos va a costar la instalación, piensa que una antena más es el cálculo, el que me cuesta hacer el cálculo estructural, la memoria técnica y la presentación en telecomunicaciones. Hay que plantearlo así como una obligación. Correcto, Eduardo. Pues dejaremos esas notas esos enlaces en las notas del episodio para que la gente pueda profundizar más. Y desde aquí, pues queda dicho, toda esta serie de disquisiciones sobre el cálculo estructural, sobre qué tenemos que tener en cuenta a la hora de colocar cualquier tipo de antena. Recordemos, cualquier tipo de antena. No hay diferenciación entre a priori, entre instalación sencilla o instalación compleja, etcétera. Es decir, cualquier cosa va a tener que pasar por todo esto que hemos estado hablando durante esta prácticamente una hora de conversación. Así que desde aquí poco más que añadir. Eduardo. Sí, efectivamente. Yo te agradezco mucho que me hayas dado la oportunidad de esta charla. Espero que sirva a más de uno, porque mi objetivo es concienciar. Hay mucha alegría del desconocimiento generalizado. Hay mucha valentía. Todos sabemos, ¿no? Cuanto menos conoces un tema, menos te preocupa. Claro. Pero hay mucho cuidado, que genera esto una serie de problemas en tu entorno familiar, vecinal y también a todo el colectivo. Sí. Yo he visto, bueno, creo que todos nos han llegado fotos de WhatsApp de accidentes, no hay que ir muy lejos, dentro de España, sí. Con instalaciones derrumbadas completamente, los bomberos cortando la calle, el boom de la Yagi y tal encima de 2 coches. Sí. Y mira que una de las cosas que yo, de las cuales hablo mucho, es del tema de la salud mental. Pues la salud mental empieza por dormir bien y dormir correctamente y que nada te quite el sueño. Y esto es algo que seguramente nos va a ayudar a dormir mucho mejor. Sin duda alguna. Compáralo una instalación no proyectada con una calculada y asegurada. La diferencia es abismal. O sea que correcto. Lo suscribo y te agradezco el apunte. Eduardo, esta es tu casa. Cuando quieras ya sabes dónde estamos. Que vaya muy bien. Genial, muchas gracias a ti, a todos los que escuchan. Si alguien me quiere contactar para, en fin, ayudarle o asesorar o lo que sea dentro de mi poco conocimiento, yo también soy radioaficionado y también me gusta ese espíritu de colaboración entre todo el colectivo para mantener el hobby. O sea que perfecto, muchas gracias a ti y a todos. Muchas gracias. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.